Bueno, como les decía, vamos a hablar de turbinas térmicas. El temario para la clase de hoy, vamos a empezar hablando del principio de funcionamiento de las turbinas, diferenciar entre lo que son turbinas de acción y turbinas de reacción, tratar de entender la estructura interna, ver las partes de una turbina de vapor valiéndonos de una animación, hablar de los rangos de potencia que pueden entregar las turbinas de vapor. Vamos a hacer una clasificación de las turbinas de vapor. Después nos vamos a ir a las turbinas de gas, distinguir entre turbinas aeroderivadas y heavy duty, y bueno, hablar un poco de las características de la turbina, del performance test, vamos a ver dentro de un rato de qué se trata, y bueno, con otra animación tratar de ver la estructura interna también de la turbina de gas. Se define como turbina térmica a un motor rotativo de flujo continuo que transforma la energía térmica de un fluido en energía mecánica. Bueno, simplemente para tener una definición. Y distinguirla de las turbinas que no son térmicas, ¿no? Como las turbinas hidráulicas, que aprovechan otro tipo de energía, ¿no? La turbina térmica está muy presente en la matriz de generación de energía aquí en Argentina. Bueno, forma parte del 3% de lo que son los monoblocks de vapor. No dije monobloque, Flavia, para que no me retes. Del 6% que son la generación mediante turbina de gas pura, aquí está la turbina. También aparecen en el ciclo combinado, ¿no? La turbina de gas y la turbina de vapor. Y bueno, y no está aquí, pero también aparece en la generación mediante fuente nuclear. Todo ese paquete juntos más o menos da un 70%, es decir, el 70% de la energía eléctrica generada en Argentina salió de una turbina térmica, sea turbina de gas o turbina de vapor. Son esos dos los tipos de turbina que existen, ¿no? La turbina de vapor y la turbina de gas. Nosotros en termodinámica habíamos hecho balance de energía con las turbinas, donde veíamos que la potencia que entrega una turbina es el caudal másico de la sustancia que está atravesando por la turbina, multiplicado por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Una observación que podemos hacer en esta ecuación es que mientras más distinta sea la entalpía de la entrada con la entalpía de salida, mayor va a ser la potencia que entrega la máquina. Entonces, vamos a ver cómo en muchos casos que el fluido salga exhausto de la turbina, salga con baja entalpía, con baja temperatura, eso es bueno para la máquina, ¿no? Aumenta la potencia que desarrolla y en muchos casos aumenta también el rendimiento, ¿no? Es una idea que tenganla presente para lo que vamos a ver dentro de un rato. Bueno, una turbina térmica tiene que hacer esto, ¿no? Convertir la energía térmica de un fluido, que puede ser un gas o un vapor, en poner a rotar algo, poner a girar algo, ¿no? Ese proceso consta esencialmente de dos etapas. Tenemos al fluido con alta energía térmica, alta entalpía. En un proceso que va a ocurrir dentro de la máquina, la entalpía se intercambia por energía cinética del fluido, es decir, el fluido pierde entalpía para ganar energía cinética, pierde energía térmica para ganar energía cinética, y después de alguna forma esa energía cinética se la tenemos que dar al rotor de la máquina para que salga por el generador eléctrico, ¿no? Entonces, existen como dos procesos ocurriendo dentro de la máquina. Por un lado, el incremento de la velocidad del fluido a expensas de la energía térmica, y por otro lado, la transferencia de la cantidad de movimiento de ese fluido que ha ganado velocidad a el rotor de la máquina y que pueda ser extraída esa potencia por el generador eléctrico. ¿Se acuerdan cuál es el dispositivo que sirve para que un fluido se acelere a expensas de su entalpía? La tobera. Exactamente, Andrés. Muy bien. Seguro lo tenés presente porque recientemente te has enfrentado a estos temas, ¿no? Es la tobera, exactamente. La tobera, eh, si uno hace el balance de energía para una tobera, se encuentra con que la ganancia de energía cinética del fluido al paso por la tobera es igual a lo que disminuye la entalpía del fluido. Algo que no habíamos visto en termo, pero simplemente lo vamos a mencionar, no vamos a explicar por qué. En el apunte está, pero no es necesario que lo vean, queda como optativo, que cuando el fluido ingresa a una velocidad menor a lo que viajaría una onda de sonido en ese fluido, en esas condiciones, y sale con una velocidad también menor a la velocidad del sonido, la forma de la tobera es de este estilo. Es en todo momento las secciones con las que se va encontrando el fluido a medida que avanza por la tobera van disminuyendo, es convergente.
Ahora, cuando el flujo ingresa subsónico y egresa supersónico, la forma de la tobera es como que está aquí en el medio. La tobera en principio es convergente hasta lo que se llama garganta, que es la sección mínima de la tobera, y ahí en adelante se vuelve divergente. Y si el fluido ya entra supersónico a la tobera, bueno, la forma de la tobera es como está acá abajo, es en todo momento divergente. ¿Para qué comentamos esto? Para que cuando veamos algunas partes de la estructura interna de la turbina, entender la forma de los canales por los cuales va a estar viajando el fluido a medida que pasa por la turbina y entender que buena parte de esos canales tienen como finalidad aumentar la velocidad del fluido. Y muchas veces eh, el fluido aumenta tanto su velocidad que excede la velocidad a la que viajaría una onda en el mismo fluido en ese estado y se van a encontrar quizás con formas que le resulten raras si no conocen esta cuestión. Simplemente por eso, nada más. Seguimos. ¿Vamos bien? Cualquier cosa, ya saben. Entonces ya sabemos más o menos qué hay que hacer para que un fluido le quite energía térmica, perdón, para que el fluido pierda energía térmica y gane energía cinética, ¿no? Tiene que, en esencia, pasar por una tobera. Tenemos ahora un fluido que está a alta velocidad. ¿Cómo hacemos para que se transfiera esa energía cinética que tiene el fluido, ese chorro de alta velocidad del fluido, pase al rotor de la máquina? Hay dos principios. Por un lado está el principio de acción, quizá ustedes lo ven medio entrecortado, pero acá en el principio de acción está representado con personas que empujan un auto, ¿no? Lo están empujando por principio de acción, o el principio de reacción, que lo podríamos ver en cómo se impulsa un cohete, ¿no? Bueno, en las turbinas puede estar ocurriendo el principio de acción o puede estar ocurriendo el principio de acción más el principio de reacción. Vamos a tratar de entender esto, ¿no? Básicamente son las formas en las cuales el fluido a alta velocidad le transfiere su energía al rotor. Para simbolizarlo de manera muy simple, la turbina de acción podríamos mostrar esta imagen de acá, ¿no? Un chorro de agua que le pega a una paleta. Entonces, por principio de acción, pone a girar la paleta, simplemente. La paleta no tiene otra función más que comerse el empujón que le da el fluido. No hace otra cosa, ¿no? El fluido al pegar con la paleta no cambia sus propiedades termodinámicas, no cambia la temperatura, no cambia la presión, no cambia la entalpía, no cambia su volumen específico, no cambia nada, simplemente se come el golpe, ¿no? Y eso es lo que le pone a girar el rotor. Entonces, la tobera en este caso, si quisiéramos identificarla, está solamente aquí, en esta zona y en esta zona. No hay ninguna otra tobera. En cambio, en una turbina que también se vale el principio de reacción, por un lado tenemos la tobera que... Vamos a explicar esto primero, la representación más sencilla, ¿no? Esto podría ser un regador, ¿no? Que se pone a girar y lo que lo pone a girar es el par de reacción de la masa de agua que está siendo expulsada del, del regador, ¿no? No sé si se entiende esto, si lo han visto alguna vez, ¿no? Que expulsa el agua acá arriba de izquierda a derecha, acá abajo de derecha a izquierda, bueno, y eso va a hacer que se ponga a girar. En el caso del principio de reacción, si lo vemos en una turbina, esta imagen de abajo quizás les cueste entenderlo ahora porque todavía no sabemos bien cómo es la estructura interna de la máquina, pero imagínense que estamos viendo de costado una corona, algo que es circular, donde hay uno al lado de otro, acá pintado en verde, lo que serían toberas, ¿no? Espacios por donde pasa el fluido y se acelera, a expensas de su energía térmica. Y pegan con las paletas, que son las rojas, son las que se están moviendo, y las ponen en movimiento. Ahora, el fluido cuando atraviesa las paletas, el espacio entre paleta y paleta se comporta también como una tobera. Entonces, no solo gana energía acá el rotor por recibir el golpe del fluido expulsado por la parte que está quieta, que es la verde, sino también por comportarse este espacio como una tobera y expulsar al fluido hacia acá como si fuera un cohete. ¿Se entiende esto? Por favor, No si... entiendo qué es lo verde, Fede. Yo quizá no lo expliqué por eso, porque la parte verde es la parte que está quieta
Y la parte roja serían las paletas de la turbina, las partes móviles. En la turbina de acción, lo que es tobera ocurre solamente en la parte fija, solamente en la parte que no se mueve. Entonces, cuando el fluido pasa por acá, pierde energía térmica, cae su entalpía, cae su presión y gana velocidad. O sea, el fluido sale por acá con mayor velocidad que la que entró. Ahora, este fluido que está a alta velocidad pega con la paleta y la pone a girar, ¿no? Esto está rotando. Lo rojo se está moviendo y lo verde está quieto. Entonces, esto estaría, si vemos a las paletas de costado, las vemos, ¿no?, subiendo. Pero acá, al pasar por las paletas, en la turbina de acción, no cambian las propiedades termodinámicas del fluido. Es decir, entran con un estado y salen en el mismo estado. No cae la presión, no cae la entalpía, no se modifica nada. Lo único que hizo el fluido fue pegarle a la paleta. En cambio, acá, en la turbina de reacción, tenemos las toberas que siguen estando en la parte estática, en la parte que está quieta de la turbina, pero también cuando están recorriendo las paletas, pasan el espacio entre paleta y paleta se comporta también como una tobera. De manera tal que al fugar el fluido de la paleta, también impulsa el rotor. De la misma forma que cuando los gases se fugan de un cohete, lo impulsan, ¿no? De la misma forma. No sé si se entiende. Maggie, no sé si contesté tu pregunta. Sí, sí. Perdón, Fede. Entonces, en los casos de la turbina de reacción, ¿sería mejor la conversión de energía térmica a cinética o no? Por esto de que se convierte dos veces, digamos. Claro, en realidad no sé si podríamos llamarlo mejor o peor, porque en realidad una misma máquina en algunas partes se vale más de un principio y en otras partes se vale más de otro, una misma máquina, ¿no? Por ahí Ok. cuando veamos la animación de la turbina a vapor lo podemos ver. Pero se emplean los dos principios, ¿no? No hay uno que sea mejor que el otro, sino que en algunas situaciones es más adecuado un principio y en otras es otro. Generalmente, en la etapa de alta presión de la turbina a vapor hay mucho principio de acción y después, bueno, empieza a primar un poco más el principio de reacción. Pero bueno, eso tampoco es ir tan al detalle, ¿no? Eh, no piensen que hay uno que sea mejor que el otro, ¿no? En principio. Bueno, este gráfico sigue representando más o menos la misma idea. Eh, Acá lo que se trata de representar es, como vamos a ver dentro de un rato, en una turbina, en la parte interna de la turbina, no hay solamente un único conjunto de toberas y paletas, sino que son varios, uno detrás de otro. Tiene más de una corona fija, más de una corona móvil. Cómo va cambiando la energía cinética del fluido y la entalpía a medida que va recorriendo la máquina. En este caso sería en una turbina de acción. En la turbina de acción, la entalpía solamente cae en la parte fija, porque es el único lugar donde se ubican las toberas, solamente en la parte fija. Y al pasar por la parte móvil, no cambia la entalpía del fluido, ni ninguna propiedad termodinámica, no cambia el estado. Lo único que hace es chocar contra la paleta. En cambio, si vemos el mismo gráfico, pero en una turbina de reacción, vemos que la entalpía va cayendo tanto en la parte fija como en la parte móvil. Constantemente va cayendo la entalpía del fluido. Eso quiere decir que la transformación de energía térmica en energía cinética del fluido ocurre no solo en la parte fija, sino también en la parte móvil. Es decir, las paletas, el espacio entre paleta y paleta de la parte móvil también se comporta como una tobera, ¿no? Donde está ocurriendo el proceso que ocurre en toda tobera, ¿no? Que cae la entalpía y aumenta la energía cinética. Bueno, eh, hay un parámetro para evaluar esta cuestión que se llama grado de reacción, que compara cuánto es la caída total de entalpía en todas las partes móviles de la turbina, ¿no? En todos los álabes móviles, dividido en el salto entálpico total. ¿Se entiende esto? Si uno pudiera medir toda
las caídas de entalpías que ocurren solamente en la parte móvil de la turbina, dividirlo por la caída total de entalpía en la turbina entre la entrada y la salida, podría determinar el grado de reacción. ¿Cuánto valdría este parámetro para una turbina de acción pura? O sea, que solamente se valga por el principio de acción. 0. 0, exactamente. Exactamente. Es así, las turbinas de acción pura, el grado de reacción vale 0. La realidad es que existen turbinas de acción pura, pero no existen turbinas de reacción pura. Siempre tiene que haber algo del principio de acción. La explicación de eso era algo que se da en una época, pero bueno, quizás es meternos demasiado en detalle, no vale la pena ahora. Pero recuerden eso, ¿no? Que, por ejemplo, si el grado de reacción vale 0,5, significa que la mitad de la caída de la entalpía se da en la parte móvil. Bueno, como podrán ir imaginando, la estructura interna de una turbina tiene más o menos este aspecto, ¿no? Siempre vamos a encontrar una parte fija, donde el fluido tiene que pasar por unos canales que se van a comportar como toberas, donde el fluido va a aumentar su velocidad, y seguido de esa corona fija viene una corona móvil, ¿no? Donde el fluido golpea contra estos álabes que están en movimiento, y si se trata de una turbina con cierto grado de reacción, también al pasar por estos canales, el fluido va a hacer de cuenta que está pasando por una tobera, ¿no? Esa es la estructura más elemental de la turbina, digamos. Acá vemos un escalonamiento, ¿no? El conjunto o la unión entre una de esas partes móviles, perdón, esas partes fijas que están acá y una corona móvil, una corona fija y una corona móvil, se llama escalonamiento. Esto que está acá sería una turbina con un solo escalonamiento, donde tenemos lo que se llama caja de tobera, nozzle box se llama, no sé si existe una traducción con un nombre acá, pero bueno, así lo encontré yo, donde entra el vapor, que está a alta presión y alta temperatura, y acá, al pasar por estos canales, gana energía cinética a expensas de su energía térmica, y ese chorro de vapor a alta velocidad pega contra estas paletas y las pone en movimiento. Bueno, esto sería la turbina de vapor más elemental que podría existir. Y esto es un escalonamiento. Ahora, la realidad es que en las turbinas utilizadas para la producción de potencia o de energía eléctrica no existe un único escalonamiento, hay más de un escalonamiento. Si pudiéramos ver un corte de la turbina, un corte axial de la turbina, bueno, acá se ven, en este caso, 3 escalonamientos, es un esquema, ¿no? Probablemente no esté representando ninguna máquina real, pero vemos la unión entre una corona fija y una corona móvil, ¿no? Fíjense que esta de acá y esta de acá están solidarias al rotor, mientras que esta y esta que está acá están quietas, digamos. Es decir, tenemos un escalonamiento, 2 escalonamientos, 3 escalonamientos. Y bueno, esto mismo lo pueden ver en un corte que intenta hacer una representación más realista, ¿no?, de una turbina de vapor. ¿Por qué creen que los álabes son cada vez más largos a medida que el vapor o el fluido avanza por la turbina? ¿Por qué necesita más espacio? Porque aumenta el volumen específico. Excelente, excelente, May. Esa es la respuesta. Como al ceder su energía térmica, el fluido pierde presión, y todo fluido compresible que pierda presión, bueno, va a aumentar su volumen específico, va a necesitar más espacio. Entonces, por eso, a medida que nos vamos yendo hacia las etapas de menor presión, nos vamos a encontrar con álabes más grandes. Excelente. ¿Se entiende más o menos cómo funciona una turbina a grandes rasgos? ¿Cómo es este proceso de convertir energía térmica en movimiento? ¿A alguien se le generó alguna duda al momento? No, todo bien, Fede. Bueno, genial. Gracias, Juanse. Yo sí tengo una consulta. El escalonamiento entonces era la unión entre los dos tipos de álabes. Exacto, el escalonamiento es una corona de álabes fijos más la corona siguiente de álabes móviles. Ok. A eso se llama escalonamiento, exactamente.
Genial, gracias. Yo creo que se llama escalonamiento porque si uno mira hay unos diagramas que uno representa algunas propiedades en el eje de ordenadas y en el eje de abscisas la posición en la turbina. Y si uno, por ejemplo, mira la presión en función de la posición, se va encontrando con que baja haciendo escaloncitos. Entonces, yo creo que por eso se le llama, debe venir por ahí el nombre, se me hace, ¿no? Seguimos. Bueno, todo esto que dijimos hasta el momento vale para cualquier turbina, sea una turbina de gas o una turbina de vapor, ¿no? El principio de funcionamiento es el mismo. Vamos a hablar ahora puntualmente de la turbina de vapor, ¿no? Que es la turbina de los ciclos de vapor que estuvieron viendo con Flavia. La turbina de vapor es el motor térmico más grande que se ha construido. Digamos. La máquina que más potencia entrega es una turbina de vapor, ¿no? Que justamente es esta que está acá, que puede desarrollar 1900 megawatts de potencia una sola máquina, ¿no? Es bestial esa potencia, ¿no? Si uno entra y consulta cuánto es la energía eléctrica consumida en este momento en Argentina, yo no lo hice, pero debe andar en el orden de 16, 17 mil mega. Piensen que una sola máquina de estas produce hasta 1900 megawatts, ¿no? La más grande. No es muy habitual, obviamente, encontrarse con esta máquina, pero este dato se los cuento para que sepan la magnitud que pueda llegar a alcanzar la potencia generada con una turbina de vapor, ¿no? 17.451 pico Es una megawatt. locura. O sea, con 9 de estas, 17.000 megas, con 9 de estas podríamos sostener toda la demanda de energía eléctrica del país. Gracias, Juan. Para que Por se den nada. una idea la potencia, ¿no? Y como les decía, no es una máquina que la vayan a ver muy habitualmente, porque es muy grande. Digamos. De hecho, creo que en el país no hay ninguna de estas. Pero sepan que con turbina de vapor se puede producir energía eléctrica a muy gran escala. Ahora vamos a ver un poco los rangos de potencia. Bueno, y para entender un poco la estructura interna, las partes de la turbina, les propongo ver este pequeño video, ¿no? E ir discutiendo las partes. No sé si me va a salir cuando le dé play, porque ya me lo hizo. Vamos a ver. A ver qué te avisamos. No sé si lo ven un poco entrecortado, pero no importa, porque creo que se va a entender igual. Porque no sé si por transmitirlo por Zoom probablemente lo vean un poquito entrecortado. No me di cuenta de poner para que optimice el video. Bueno, ahí se ve una turbina de vapor, que es una turbina que trabaja con un recalentamiento del tipo tándem. Eso quiere decir que tanto la etapa de alta presión, que es la etapa que están viendo ahí, como la etapa de presión intermedia, que es esta que está acá, que es la que sigue después del recalentamiento, como la etapa de baja presión, que es esta que están viendo acá, están todas girando de manera solidaria, ¿no? Por eso se llama en disposición tándem. Y es una turbina de condensación. Eso quiere decir que el equipo que sigue en el ciclo es un condensador. Es decir, esta turbina descarga a un condensador. Acá vemos el rotor de la máquina, donde se ven, bueno, acá está mostrando puntualmente el rotor de alta presión, el rotor de presión intermedia y el rotor de baja presión. Y fíjense cómo va cambiando la longitud de los álabes a medida que nos vamos a las zonas de más baja presión. Bueno, ahí está mostrando una corona de álabes móviles. Estos son los que están girando. Bueno, ahí se puede ver el espacio por el cual atraviesa el fluido cuando pasa por una corona móvil. Ahí está mostrando un acoplamiento que está entre rotor y rotor. Este es el acoplamiento entre la etapa... no, ese está en el medio entre las dos etapas de baja presión. Ahí está mostrando los rodamientos de la máquina, los cojinetes. Bueno, cojinete 1 a 4, los muestra aparte porque son de un tipo, son de zapata basculante. Y ahora va a mostrar del 5 al 8, que son del tipo elíptico. Fíjense que toda esta máquina, esta brutal máquina, la parte que está girando solamente apoya en 8 puntos.
hay 8 puntos de contacto, nada más, ¿no? Sí, y Fede, comentar que los cojinetes deben depender del nivel de presión de cada etapa, ¿sí? Exactamente. Porque por lo Sí, general sí. en la etapa de baja hay presiones muy bajas. Sí, exactamente. Es como dice Edu. Bueno, ese que está mostrando ahí es otro cojinete especial, que es un cojinete de empuje, que su función es, si en algún momento el esfuerzo axial, es decir, si el eje se quiere mover en dirección del eje, en dirección axial, por fuera de lo tolerado, bueno, eso no se lo permite. Ahí está mostrando el nozzle box. Acá viene el vapor de la caldera, entra por aquí, no solo lo redirecciona, sino que lo acelera, tiene una tobera a la salida, y lo manda a la etapa de alta presión, que tiene unos cuantos escalonamientos. Ahí está mostrando el diafragma o la corona fija. Esto es lo que va a estar entre parte móvil, o sea, entre corona móvil y corona móvil. Esto es lo que está quieto. Ahora van a ver cómo se intercala con las coronas móviles. Fíjense que baja y se posiciona en el medio, ¿no? Hacen como un sándwich. Ahí ya están armados los escalonamientos. Bueno, ahí habla un poco del problema del vapor, ¿no? Que siempre hay fugas de vapor, vapor que quiere retornar. Entonces es muy importante lo que llama el packing, ¿no? Que es una parte del diafragma pensado para que el vapor no se le sea dificultoso ir para atrás. Bueno, estaba mostrando la carcasa interna y ahora la carcasa externa. Acá lo mismo, ¿no? Muestra la carcasa interna que protege toda la parte interna de la máquina. Ahora va a aparecer la carcasa externa, seguramente. Y lo mismo seguramente con las dos etapas, los dos ejes de baja presión, mejor dicho. Fíjense que la carcasa externa colecta todo el vapor que escupe la turbina y si uno pudiera meter la cabeza ahí, vería que está abierta hacia abajo la carcasa, ¿no? Porque abajo está el condensador. O sea, acá abajo iría el condensador. Bueno, acá lo que explica este video, después se los paso si quieren, está en inglés, hay una explicación, que todas las carcasas están pensadas para que la dilatación para acompañar la dilatación térmica del rotor, ¿no? Todo se dilata de manera pareja. Bueno, ahí creo que va a mostrar el sistema GLAND. Ahora cuando lo muestro con más detalle. Ahí lo voy a mostrar con más detalle. El sistema GLAND está pensado para que en los extremos de cada etapa, tanto en la etapa de alta, presión intermedia y presión baja, no haya fugas, en el caso de la etapa de alta, de presión intermedia, no haya fugas de vapor hacia afuera, y en el caso de la etapa de baja presión, que no se meta el aire hacia adentro, ¿no? Entonces está este sistema que, bueno, utiliza vapor también para mejorar el sello. Si quieren después se lo explicamos un poco más de detalle. Y tiene también lo que llama juntas laberínticas para que el paso del vapor que se quiera escapar sea muy tortuoso, ¿no? Y eso dificulte las fugas. Eso está en las puntas. Bueno, ahí lo que estaba mostrando, que fue muy rápido, por ahí puedo volver. Bueno. No me da mucha pelota. No sé por qué. No sé si vieron que cuando mostró la parte de atrás de la máquina, ¿me lo vas a ver todo de vuelta? Bueno. Disculpen, yo hoy ya probé esto y ya sabía que iba a pasar esto. Porque no sé por qué después de un video se sale la vista del moderador. No encontré solución.
Bueno, no me deja adelantar esto. No estaba muy testeada esta parte. Simplemente lo que me faltó comentarles es que cuando muestra la parte de atrás de la máquina, lo que está acá atrás, se ve un motor eléctrico que está conectado con una caja de engranajes al rotor de la máquina. Que eso se utiliza para cuando la máquina está o bien entrando en servicio o bien saliendo de servicio, para mantener al eje girando y haciendo que disipe o gane energía térmica todo el eje de manera pareja, ¿no? Y no sufra tensiones por calor, ¿no? Que no flexione el eje. O Claro, sea, exactamente. la idea es mantener girando a bajas vueltas, a bajas RPM el eje, para que el propio peso del eje, cuando está a diferentes temperaturas, hay un gradiente térmico en sus partes, flexione y produzca o sea, desplazamientos permanentes y rozamiento entre alaves fijos y alaves móviles, porque acá llega a haber un rozamiento entre una pieza móvil y una pieza fija y eso es casi catastrófico, porque hay desprendimiento de material que va haciendo daño aguas abajo. O sea que cuando paran la máquina no es que le cortan el vapor y la dejan que frene, digamos, y se queda ahí, ¿no? Ese motor eléctrico mantiene virando al eje y bueno, evita todos estos problemas que menciona Edu. Sí. Y cuando para también, porque cuando empieza a inyectar vapor, ahí Claro. los operarios decían que el vapor preferentemente va por la parte baja del rotor, dilata en mayor medida la parte baja del rotor si está quieto y se produce lo que es una banana, ¿sí? Se abanana el eje y a veces esa flexión es permanente y de alguna manera hay que volver a enderezar todo el rotor de la máquina, ¿sí? Entonces se tiene horas girando a baja vuelta mientras hay un transitorio de calentamiento o enfriamiento de la máquina. Por eso la puesta en marcha de estas máquinas no es instantánea en vapor, ¿sí? Genial. Bueno, esta foto la puse nada más que para que vean la magnitud del tamaño, ¿no? Son personas, ¿no? Están ahí con el con el rotor de baja presión. ¿Por qué piensan que tiene esta forma el rotor, ¿no? O sea, es decir, el vapor entra por acá por el medio, el flujo se divide, o el caudal se divide en dos partes iguales, y una parte va para un lado, para la izquierda, y otra va para la derecha. ¿A alguien se le ocurre? Debe tener un sistema de engranajes, ¿o no? Entonces, los engranajes hacen, bueno, me imagino eso, que una parte se mueva para un lado y disipe para un lado el caudal de vapor y el otro para el otro, y lo mismo. Claro, pero ¿por qué no podrían poner, viste que acaba el vapor a medida que avanza, se va encontrando con alaves cada vez más grandes, pero ¿por qué una parte del vapor va hacia la derecha y otra va hacia la izquierda? ¿Por qué no van las dos para la derecha, por ejemplo? ¿Se entiende? Esta parte del rotor, ponerla para el otro lado. Ahí en el chat uno de los chicos, a ver, Sí, ¿quién lo puso? excelente, excelente. Bien, Es por Mario. eso, tiene que ver con eso, ¿no? Para que los esfuerzos en dirección del eje se cancelen, ¿no? Porque piensen que el vapor, cuando recorre la máquina, no solo pone a girar el rotor, que es lo que queremos que suceda, sino que de alguna manera también lo empuja en dirección del eje, ¿no? El vapor que va viajando, por ejemplo, en esta parte, de izquierda a derecha, produce un esfuerzo también de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, haciendo o sea, teniendo esta característica constructiva, se anulan los esfuerzos axiales. Excelente, viene por ese lado. Bueno, y para terminar con lo que es turbina de vapor, yo quería mostrarle algunos catálogos de algunos oferentes de esta tecnología. Empezamos por Siemens. Fíjense que las máquinas arrancan abajo produciendo potencias en el orden de menos de 1 megawatt, ¿no? No llegan al mega. Generalmente son turbinas para accionamientos directos de bombas, compresores o pequeños generadores.
Después ya nos pasamos a otro estilo de turbina que son para generación eléctrica. Yo no llego a ver los órdenes de potencia, pero acá creo que llega hasta 250. Y después tenemos turbinas que están pensadas para producción de energía eléctrica a gran escala, que bueno, tienen el límite que hablábamos hoy, esta turbina que produce hasta 1900 megawatts de potencia. Entonces fíjense el rango de potencias que se puede cubrir con esta tecnología. Y si nos vamos a otro fabricante, General Electric, bueno, también nos encontramos con potencia a gran escala, ¿no? Fíjense que son turbinas que producen hasta 700 megas de potencia. Y bueno, acá también está la eficiencia, ¿no? de estas turbinas, según el fabricante. Sí. Fede, yo lo que quería comentar a los chicos que Sí, adelante. mayormente lo que se ve, los monobloques que habló Flavia, tienen, o monobloc, como le quieren decir, tienen unas potencias que rondan los 100 megas, 300, 500 megas. Generalmente los ciclos combinados también andan en instalaciones de 200 megas, ¿sí? O sea, porque son escalas que sirven para distribuir energía. O sea, tampoco es bueno generar mucha energía en un punto central porque hay que transportarla, ¿sí? Entonces, manejemos rango de turbinas entre 100 megas, 500 megas para generación eléctrica, lo que más se ve acá en el país. Excelente. Bueno, ya como para ir terminando con lo que es turbina de vapor, y antes de pasar a la turbina de gas, una clasificación, no le demos mucha pelota a la primera, porque la verdad es que para producción de potencia, de energía eléctrica, son de flujo axial, digamos, el vapor avanza en la dirección del eje. Según el principio de transferencia de cantidad de movimiento, ya lo vimos, ya sabemos la diferencia entre la turbina de acción y reacción, y discutamos brevemente esta última, ¿no? Según la presión en la descarga de la turbina. La turbina puede ser una turbina de condensación, como esa que vimos recién, porque el dispositivo que está adelante en el ciclo es un condensador, es decir, la turbina descarga en un condensador. Turbina de contrapresión, cuando la presión de descarga es mayor a la presión atmosférica. Y turbina de descarga atmosférica, cuando directamente descargan a la atmósfera. ¿Por qué una turbina, como en el caso de la turbina de contrapresión, se podría estar buscando que el vapor a la salida de la turbina conserve un poco de su energía térmica, ¿no? Porque si está a una presión mayor a la presión atmosférica, todavía tiene mucha energía este vapor. ¿Por qué no la aprovechamos toda en la turbina? ¿Qué explicación podría tener esto? Que sea parte de un ciclo combinado. Claro, pero pensá que si es un ciclo combinado, como lo conocemos nosotros, ¿no? Que son... Claro, no. Sería después esta parte, está bien. No se me ocurre. Podría Pasa. ser para usarlo para calefacción, por ejemplo. Exactamente, exactamente. No pude ver quién lo comentó. ¿Quién habló? Mauro Luna. Mauro. Excelente, sí, podría ser esa una explicación, ¿no? Las turbinas de contrapresión se podrían estar utilizando para cogeneración, ¿no? Para que el vapor en la descarga conserve una cantidad de energía térmica para llevarla a calefaccionar un proceso, ¿no? Podría ser ese el caso, ¿no? Y ahí tenemos una turbina de contrapresión. Excelente. Bueno, acá terminaremos la discusión de los puntos sobre turbina de vapor. Pasamos ahora a hablar un poquito de la turbina de gas. Turbina de gas le llamamos al conjunto de compresor, cámara de combustión y turbina propiamente dicha. Esto que viene en un mismo conjunto es la turbina de gas, digamos, en el lenguaje que se utiliza comúnmente ¿no? en esta industria. No solamente a lo que propiamente es una turbina, sino a todo el equipo. Esto ya lo estudiamos en termodinámica, ¿no? Cómo sería una representación esquemática de la instalación, donde tenemos el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Parte de la potencia que entrega la turbina se la lleva al compresor y el remanente lo podemos mandar
a un generador eléctrico. Y el ciclo, que de alguna manera trata de representar de forma ideal los procesos que ocurren en la máquina real, es el ciclo. ¿Cómo se llama este ciclo? ¿Se acuerdan? Que tiene dos El ciclo de isobares. Brighton. De Brighton. Exactamente, el ciclo de Joule-Brighton. Dos isentrópicas y dos isobaras, ¿no? Las dos isentrópicas estarían representando los procesos que ocurren en compresor y en turbina, y las dos isobaras estarían representando la absorción de calor, lo que sería en la máquina real la cámara de combustión, y la cesión de calor, el 4:1, lo que en la máquina real sería expulsar los gases a la atmósfera. ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan de esto de termo? Sí, sí. Genial, gracias. Mientras me tomo un mate. Bueno, las turbinas de gas, cuando se trata de turbinas para la producción de energía eléctrica, las podemos clasificar en dos familias de turbinas. Lo que son las turbinas aeroderivadas y lo que son las turbinas heavy duty. Las turbinas aeroderivadas son turbinas cuyo desarrollo tecnológico nace en la industria aeronáutica, ¿no? Son turbinas desarrolladas para la industria aeronáutica, adaptadas a la generación térmica. Es decir, buena parte de la arquitectura de estas máquinas es compartida con las turbinas aeronáuticas. Obviamente que tienen un montón de otras partes que no, que son necesarias para ponerlas a generar energía eléctrica, que difieren, ¿no? Pero el alma de la turbina es una turbina de avión. Y las heavy duty son turbinas que nacen para estar en tierra, ¿no? Son turbinas industriales, pesadas. Bueno, y podemos encontrar diferencias entre los dos tipos. Como podrán imaginar, una turbina aeroderivada tiene una relación peso-potencia baja, se imaginarán por qué, a diferencia de la heavy duty. La eficiencia de la turbina aeroderivada es más alta, también se imaginarán por qué, ¿no? Que la turbina industrial, ¿no? Hay mucho desarrollo tecnológico. Todo lo que alguna vez se ha usado para la guerra está muy desarrollado, ¿no? Como los aviones. No digo que sea la única causa, ¿no? Pero bueno. La flexibilidad de la operación es alta para la turbina aeroderivada. Piensen que una turbina de avión tiene que trabajar con fluctuaciones en el estado de carga, naturalmente. No así una turbina heavy duty que está pensada para andar en un régimen estable. Tipo de operación, una turbina aeroderivada arranca rápido, no puede ser utilizada para pico, para cubrir potencia pico. En cuanto al mantenimiento, si se trata de montaje y desmontaje de equipos, suele ser más simple en las aeroderivadas, porque son más livianas. Bueno, diferencia en los sistemas de arranque. Esto que está abajo es importante. La temperatura en la descarga de la turbina. ¿Tiene sentido esto? Que la turbina más eficiente sea la que descarga el fluido, descarga los gases a menor temperatura, y que la turbina con menor rendimiento descarga los gases a mayor temperatura. Esto es la temperatura a la salida de la turbina, no en la... Sí, porque aprovecha más el aire que pasa. Exactamente, exactamente. Como aprovecha más la energía térmica de los gases, los descarga a menor temperatura. Por eso es más eficiente. O sea, estos gases están a menor temperatura porque dejaron más energía en la máquina y no se llevaron tanta energía, ¿no? Bueno, esto que dice acá, generación de vapor con HRSG. HRSG es caldera de recuperación de calor, para utilizarlas en un ciclo combinado. Como los niveles de energía térmica son menores en las aeroderivadas, no se suelen utilizar para ciclo combinado, aunque existen, ¿no? Hay ciclos combinados que se hacen con turbinas aeroderivadas. O sea, plantas de generación térmica con turbina aeroderivada que se han cerrado el ciclo. Pero generalmente, cuando se proyecta de entrada, ¿no?, que una planta va a ser de ciclo combinado, se las piensa con turbinas del tipo heavy duty. Esto tiene que ver con que la turbina heavy duty, para una misma potencia, es menos costosa, y para el rendimiento global de un ciclo combinado no tiene tanto impacto que la turbina de gas sea muy eficiente, porque recuerden que después va a estar una caldera de recuperación exprimiendo estos gases, ¿no? Entonces, es decir, ponemos una turbina que es muy eficiente,
y después al ciclo combinado eso no le viene tan bien, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, generalmente conviene hacer los ciclos combinados con turbinas del tipo heavy duty. Una cosa que no dije, toda esta presentación es la presentación que da Tobías, y la estamos utilizando. Después Tobías va a estar con nosotros hablando de otros temas, pero si surge alguna duda que no la podemos contestar nosotros, también se la podemos trasladar a él. Así que no tengan miedo de preguntar lo que sea. Después vamos a tener oportunidad de hablar con él. En este cuadrito se muestra algo de lo que hablábamos recién. Por un lado están a lo largo del tiempo cómo se han ido desarrollando las turbinas para la aviación y cómo las turbinas aeroderivadas han acompañado ese desarrollo, ¿no? Acá, por ejemplo, aparece la turbina Trent 60, que es como la turbina que está instalada en la central termoeléctrica de Luján, que deviene de una turbina aeronáutica, que es la Trent 800, ¿no? Bueno, eso ven cómo cada turbina aeroderivada tiene su antecesor, su ancestro en la industria aeronáutica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yendo a la arquitectura de la máquina, ¿en qué difiere una turbina aero de una heavy duty o una industrial? Bueno, generalmente se van a encontrar con algo de este estilo en una turbina aeroderivada, donde tenemos dos ejes. Un eje, que se llama eje rápido, sobre el cual está montado el compresor del eje rápido. Hay veces que se le llama, en este caso es un único compresor, pero puede ser que haya turbinas aeroderivadas que tengan compresor de baja presión y de alta presión girando a distintas, en ejes separados. En este caso hay un único compresor montado sobre el eje rápido, que tiene 17 etapas, 17 escalonamientos, por decirlo de alguna forma. El compresor es un compresor dinámico, por decirlo de una manera sumamente grosera, es como una turbina, pero al revés, digamos, ¿no? Pero fíjense que la estructura interna es muy parecida, con la diferencia de que el fluido a medida que avanza se va encontrando con álabes cada vez más cortos, porque el fluido se está comprimiendo. Después, ese aire que pasó por el compresor y ahora está a alta presión por haber pasado por el compresor, pasa a la cámara de combustión, donde se mezcla con el combustible va a liberar su energía química, y a la salida de la cámara de combustión tenemos fuego, ¿no? Un fluido que está a alta presión y alta temperatura. En este caso, lo primero que se encuentra es con la turbina de alta, o del eje rápido, turbina de alta presión o turbina del eje rápido, que gira solidaria al compresor. En este caso, en el orden de las 10.000 RPM. Toda la potencia que produce esta turbina de alta presión se utiliza íntegramente para mover al compresor. Y luego, los gases que descarga esta turbina de alta presión van a otra turbina que está montada en otro eje, un eje lento, un eje que gira a 3.000 RPM, que es la velocidad a la que generalmente hay que mover los generadores eléctricos, y esta es la turbina que está acoplada al generador eléctrico. Entonces, toda esta parte que está acá atrás gira a alta RPM porque fue concebido, cuando se pensó esta turbina para aplicaciones en aviación, para girar en esas velocidades, ¿no? Entonces es el régimen de velocidad donde la turbina va cómoda, por decirlo de alguna forma. Pero no sirve para la generación eléctrica, porque para la generación eléctrica hay que girar a 3.000 RPM por la velocidad de sincronismo. Entonces la solución es esta. El compresor se mueve a 10.000 RPM, a la velocidad que le gusta ir a los compresores de esta tecnología, y los gases acá que descarga la turbina no se utilizan para impulso, como se utilizarían en un motor de avión, o para mover otra etapa de turbina, para mover un turbofan, un ventilador, por decirlo de alguna forma, sino que acá estos gases que están a alta presión y a alta temperatura los utilizamos para mover otra turbina solidaria al generador eléctrico. ¿Se entiende esto? Esto es una turbina completa girando a 10.000 RPM, pero que no gasta toda la energía térmica del fluido, un poco la guarda. Y lo que guarda se aprovecha en otro eje con otra turbina, donde se termina de expandir, pero este eje girando 3.000 RPM porque está acoplado al generador eléctrico.
¿Vamos bien? No es la única disposición esta. Les digo porque hay otros fabricantes, ¿no? Por ejemplo, General Electric, que nosotros, bueno, nos han acercado algún material, un manual de entrenamiento de unas turbinas que están en la planta de Rojo. Nunca me acuerdo si es general, capitán o sargento. ¿Cómo es? Siempre me No, olvido. general. General Rojo. General Rojo, muy cerca de Rosario, de San Nicolás, ¿no? Está San cerca. Nicolás. Que tienen 4 turbinas General Electric LM6000, que es un poco distinto, porque tienen el eje rápido concéntrico al eje lento, digamos. Es como que el eje rápido lo envuelve al eje lento, ¿no? Es un poco distinto. Pero bueno, tampoco vale la pena entrar en tanto detalle, ¿no? Pero sepan que las turbinas aeroderivadas generalmente el compresor se mueve a alta velocidad en un eje rápido, ¿no? ¿Vamos bien? Fede, Tampoco. lo que vos decís es Sí, sí. que por eso van a ver que esas turbinas, el generador, cuando tenés un eje concéntrico, está del lado de ingreso del aire a la turbina, el generador eléctrico. En este caso, como está mostrando Fede, el generador está acoplado en el extremo opuesto del ingreso del aire. ¿Sí? Exactamente. O sea, uno viendo lejos se puede dar cuenta qué tipo de eje tiene la turbina. Exactamente. O sea, si la turbina es aeroderivada y el generador está al lado del compresor, tiene eje concéntrico. Si la turbina es aeroderivada y está del otro lado, bueno, en realidad en el eje concéntrico podría estar de los dos lados. Pero si está del lado del compresor, necesariamente tiene que ser de eje concéntrico. O una industrial, ¿no? Excelente. Eso que comenta Edu está explicado en el manual de entrenamiento de esa turbina. Bueno, si no hay dudas sobre la aeroderivada, seguimos con la industrial. La industrial es una turbina más robusta, más pesada, una relación peso-potencia no tan buena como la aeroderivada, y aquí toda la turbina gira a 3000 RPM. Tanto el compresor como la turbina gira todo a 3000 RPM en un único eje. Estas turbinas pueden desarrollar, o sea, el rango de potencia de las turbinas industriales es un poco más alto, más grande que las aeroderivadas. Seguimos. Cualquier cosa, si se les ocurre comentar algo que me estoy olvidando, por favor, díganlo nomás. Bueno, acá lo que se muestra un poco son valores operativos de las turbinas de gas, temperaturas en las descargas de los compresores, en el orden de los 450 Celsius, las presiones en la cámara de combustión en el orden entre 15 y 30 bar, presiones medias de la cámara de combustión en el orden de entre 800 y 1000 grados Celsius, y temperaturas de descargas en el orden de los 550 grados Celsius, todo dependiendo de la máquina o la tecnología, ¿no? Pero más o menos para que se den una idea de las condiciones en las cuales andan los gases en una turbina de gas. Bueno, acá se muestra un esquema de una que tiene un único eje y con dos ejes, ¿no? Con eje rápido y eje lento. Y las principales aplicaciones. La aplicación que más utiliza la turbina de gas es la aeronáutica, seguido por la generación eléctrica, ¿no? Pero hay otros usos de la turbina de gas. Sí, ya como casi acoplados a motores o a compresores. ¿Sí? Sí. O sea, compresores en gasoductos. ¿Sí? Usa una turbina para proveer al turbocompresor, ¿sí? De energía. Exactamente. O a un barco, a un motor de un barco. Eso, si llegamos al final, hay un videíto, también una animación de una turbina de gas que está pensada para eso, para un accionamiento directo de un compresor. Bueno, optimización y puntos débiles de la turbina de gas. ¿Cómo podemos hacer que esta máquina sea más eficiente? Una idea que Flavia les está transmitiendo, ¿no? Desde que comenzamos la asignatura, que aumentar la temperatura de absorción es aumentar el rendimiento térmico, ¿no? Entonces, siempre que aumente la temperatura media en el foco caliente, aumenta el rendimiento térmico. Y la limitación suele ser, ¿no? Los materiales, entre otras cosas, ¿no? Pero ahí los materiales es muy importante. Piensen que el primer juego de Álaves de la turbina
se está enfrentando a la llama que viene de la cámara de combustión, es prácticamente un soplete, ¿no? Lo que viene de la cámara de combustión. Esos álabes incluso están refrigerados internamente con aire que se extrae del mismo compresor, ¿no? Piensen la tecnología que hay ahí adentro, ¿no? Bueno, todos los fabricantes están tratando año a año de superarse en ese sentido, ¿no? En generar materiales que soporten mejor las temperaturas y las condiciones extremas que hay en esa parte crítica de la turbina, ¿no? Los primeros álabes, luego de la cámara de combustión. Pero Fede, sí, ¿cómo Juanse. cómo refrigeran con el aire del compresor si no sale caliente el aire del compresor? No, claro, pero Sí, pero 450 grados para un metal es fresco, digamos. sí, yo Digamos, quería... Sí, dale, Dude. no, digo, o sea, de alguna manera sí, el aire que se va generando el compresor va aumentando su temperatura, pero está muy lejos del límite térmico del metal, ¿sí? Y básicamente lo que se hace es se refrigera con aire que va a sumarse a la corriente de gases y se evita que los gases de combustión a alta temperatura estén en contacto o de alguna manera sin refrigeración partes metálicas, porque eso es un desgaste prematuro, además de haber revestimientos cerámicos, o sea, bueno, hay mucha tecnología en la primera etapa de la turbina, ¿sí? Que es el escalonamiento más caliente y es el que limita de alguna manera la máquina, térmicamente, ¿no? Yo no lo iba a mostrar, pero bueno, ya que surgió la duda, acá hay un corte de justamente la LM6000 de General Electric, que hablábamos hoy, que está en la central de Rojo, que muestra acá un conducto por el cual aire que es extraído del compresor circula por el interior de estos primeros álabes, ¿no? Que están enfrentados al fuego que sale de la cámara de combustión, ¿no? Mucha tecnología acá, ¿no? Piensen lo que debe ser desarrollar todo esto, ¿no? Bueno, vamos a volver a la presentación. Ahí se vio el truco. Porque estoy usando la vista del moderador, pero solamente les muestra la presentación. ¿Vamos bien? O sea, no se lo mostrábamos eso porque la idea tampoco es ir tan al detalle, ¿no? Es entender un poco por ahí las variables más importantes, pero bueno, es interesante ver cómo resuelven esos desafíos tecnológicos también. Bueno, otra cosa que ya estamos de acuerdo con que mientras mayor sea la temperatura del fuego caliente, mayor rendimiento. Ahora, si reducimos la temperatura del aire en la admisión del compresor, el aire que está succionando el compresor a la entrada, el aire del ambiente, si logramos reducir esa temperatura del aire que entra a la máquina, también aumenta el rendimiento térmico. ¿Por qué? Y aumenta la potencia que desarrolla la máquina. Porque si disminuye la temperatura del aire, ¿qué va a ocurrir con la densidad del aire? Aumentar. Aumenta la densidad, exactamente. Y si aumenta la densidad, manteniendo constante el caudal volumétrico, ¿qué pasa con el caudal másico? Porque Y va a aumentar. Aumenta también. aumenta. Porque el compresor más o menos mueve siempre más o menos el mismo caudal volumétrico. Ahora, si logramos que aumente la densidad, para un mismo caudal volumétrico va a haber un mayor caudal másico. Y si recuerdan, la ecuación de la cual salía la potencia de la turbina era caudal másico multiplicado por la diferencia de entalpía. Entonces, a mayor caudal másico, mayor es la potencia entregada por la turbina, ¿no? Entonces, siempre se va a buscar aumentar la densidad en la succión de la máquina, ¿no? En el aire que toma el compresor. Y una de las formas es manteniendo baja esa temperatura, la temperatura de ingreso. La turbina puede estar tomando el aire atmosférico, tal y como está, obviamente que pasa, luego de pasar por filtros, o puede valerse de algunos sistemas para enfriar el aire, que cobran relevancia sobre todo en climas cálidos, ¿no? Uno de ellos es el sistema Sprint, que consiste en disminuir la temperatura del aire a la entrada mediante el fenómeno de enfriamiento evaporativo, ¿no? Pulverizan agua líquida en el aire a la entrada, de manera tal que estas gotitas de agua líquida, al evaporarse para incorporarse al aire húmedo,
toman energía y disminuyen su temperatura, ¿no? El enfriamiento evaporativo. Y otro es el sistema sprint más chilling, que es en esencia lo mismo, pero el agua que se utiliza para rociar y producir el enfriamiento evaporativo pasó por un chiller, por un intercambiador de calor, donde se la enfrió al agua. Entonces se hace lo mismo, pero con agua que pasó por un chiller. Agua está fría. Bueno, acá se muestra en este gráfico cómo responde la máquina a las distintas temperaturas ambientes sin tener ningún sistema. Fíjense cómo la potencia de la máquina va cayendo a medida que aumenta la temperatura ambiente. La temperatura está expresada en Fahrenheit. Después, ¿qué ocurre si cuenta con el sistema Sprint? Donde, bueno, van con poco mejor los días de calor, pero si hace mucho calor, igual la potencia se viene abajo. Y después con el sistema Sprint más Chilling, ¿no? Como ya casi no es afectada la potencia que entrega la máquina por la temperatura ambiente. Entonces, en los días de hace mucho calor, la máquina funciona más o menos en condición nominal. ¿Se entiende esta idea? Sí, también hay que tener en cuenta que todos estos mecanismos de optimización consumen su energía. No es gratis Desde luego, sí. enfriar el aire. ¿Sí? Así es. O sea, también hay que netear eso. O sea, acá está viendo lo que sale en el eje de la turbina, pero parte de esa energía se va a utilizar para producir el chilling, ¿sí? Y el sprint no, porque bueno, pulverizar agua, si bien es agua tratada, tampoco debe no consumir tanta energía. Pero el chilling, sí. Sí, seguramente. Y bueno, ni hablar los consumos de agua, ¿no? Sí. Y quería meter un bocadillo. A Sí, veces adelante. las turbinas que la vimos en General Rojo tienen sistemas de anticongelamiento para los Sí. días de baja temperatura, evitar que la humedad del aire se cristalice sobre ciertas partes de la turbina que pueden producir daño. ¿Sí? Tiene como un sistema de descongelamiento, ¿sí? Cuando las temperaturas ambientes son muy bajas. Pero eso es más operativo y no afecta al rendimiento. ¿Sí? No ataca eso. Adelante, Fede. Excelente. Bueno, seguimos. Bueno, otra posibilidad para aumentar el rendimiento de una planta de generación mediante turbina de gas sería reducir la temperatura de los gases de escape. Acá se lo plantea agregando en la instalación una caldera de recuperación y un ciclo combinado, es decir, cerrando el ciclo, que es lo que suele ocurrir con muchos o muchas de las plantas de generación mediante turbina de gas, ¿no? Que en algún momento se cierra el ciclo, que eso significa agregar las calderas de recuperación y toda la instalación de vapor, y obviamente eso aumenta notablemente el rendimiento de la instalación, pero ya es medio tramposo esto, ¿no? Porque no es que estamos mejorando la tecnología turbogas, sino que estamos convirtiendo una planta de turbinas de gas en una planta de ciclo combinado, ¿no? Y bueno, obviamente que va a mejorar el rendimiento siempre que se trabaje en los componentes con los que se hace la turbina de gas, ¿no? Minimizar las fugas, mejorar el perfil aerodinámico, la eficiencia del filtrado de aire, mejoras en la eficiencia de las aireaciones para resistir mayor temperatura, un poco lo que hablábamos hoy. Y bueno, todo esto es en lo que los fabricantes trabajan año a año para ir mejorando sus modelos. Bueno, se menciona también trabajar sobre la relación de compresión. Nosotros en Termo lo que le contábamos es que a mayor relación de compresión en un ciclo Joule-Brayton teórico, mayor es el rendimiento. En la realidad esto no ocurre, ya que si uno se fija qué ocurre con el rendimiento a medida que modifica la relación de compresión, se encuentra con que tienes un máximo y después, por los problemas técnicos que trae incluido trabajar con relación de compresión muy alta, empieza a decrecer el rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, acá siempre se buscan los puntos óptimos. Si nos vamos ahora a los puntos débiles de la tecnología, bueno, se menciona el rendimiento como un punto débil comparado con sus otros competidores en lo que es generación térmica, ¿no? Rendimientos que están por debajo del motogenerador y por debajo del ciclo combinado. Los costos de mantenimiento elevados, ¿no? Se mencionan acá 3 instancias de mantenimiento que suelen tener las turbinas de gas: la inspección, que se realiza cada 4.000 horas,
el Hot Section Repair, que se realiza cada 25.000 horas, y el Overhaul, que se realiza cada 50.000 horas. Estos periodos entre que se realiza un mantenimiento y el siguiente es si la turbina trabaja con combustible gas natural. Si la turbina está trabajando con diésel, con combustible líquido, los tiempos caen a la mitad. Es decir, hay que hacer los mantenimientos con el doble de frecuencia. Bueno, básicamente el segundo se reemplaza la parte caliente, que es la más comprometida de la máquina, y con el overhaul prácticamente se dice que la máquina queda nueva, ¿no? Porque se reemplaza buena parte de las piezas que están sufriendo dentro de la máquina, ¿no? Se reemplaza prácticamente todo el corazón de la máquina. Este grafiquito que está acá muestra cómo va cambiando a medida que transcurren las horas, acá en el eje de abscisas, el heat rate y el rendimiento térmico, ¿no? El rendimiento va cayendo a medida que pasa el tiempo, la máquina va envejeciendo, por decirlo de alguna forma, va disminuyendo su rendimiento y va aumentando su consumo específico. Y fíjense lo que ocurre cuando se realiza el Hot Section Repair. De alguna manera se recupera un poco de rendimiento y baja un poco el consumo específico. De vuelta vuelve a funcionar. Acá fíjense que se realizó, yo no llego a ver, me queda muy chiquito. No sé si ustedes lo pueden ver, la cantidad de A horas. las 12.500 más o menos parece. Claro, 12.500 que, fíjense, claro, lo hacen cada 12.500 porque está trabajando con combustible líquido, ¿no? Fíjense que eran 25.000 horas y trabajaba con gas, pero trabajando con combustible líquido, la frecuencia es el doble, a la mitad del tiempo. Acá se le hizo otro, acá se le hizo otro, y bueno, fíjense, cuando se le hace el overhaul, prácticamente recupera la condición inicial, ¿no? En términos de rendimiento y de heat rate. Fíjate, Fede, que arriba dice, en el título dice, combustible destilado, ¿sí? Carga base, motor limpio. En el título del gráfico. Sí, sí, sí. Está subrayado. Claro. Bueno, de alguna manera, como corolario de todo lo que estamos diciendo, el combustible impacta mucho en el mantenimiento de la máquina, ¿no? Mientras más limpio es el combustible, menor es la necesidad de mantenimiento de la máquina, ¿no? De hecho, bueno, cuando Tobías daba esta clase, incluía fotos de en un estudio de boroscopía que se hace sobre la máquina. El boroscopio es como una camarita que se mete dentro de la máquina para hacer una inspección visual, y mostraba el daño que produce trabajar con combustible de mala calidad, ¿no? Con alto contenido de azufre, y bueno, combustible malo, ¿no? Afecta mucho a la máquina. Por eso lo ponen como un punto débil, ¿no? Sí. Yo el otro día, Fede, le pregunté a un vecino mío que trabaja en el aeroparque con el tema de los Embraer, y le comenté un poco de esto, charla de amigos, y me decía que los encendidos y apagados de los motores no cuentan para los mantenimientos, porque la verdad que no sufren estos dispositivos, los arranques y paradas, pero lo que sí contaba a ellos, que les seguían corriendo para horas de mantenimiento, era cuando el motor estaba regulando, el avión estaba parado, regulando, eso sumaba, y la verdad que no había un desgaste, porque no había compromiso térmico ni gran desgaste. ¿Sí? O sea, la idea de estos motores es que arranquen y lo más rápido posible estén al 100%, para que este tiempo corra lo menos posible, ¿sí? Ah, claro. Y puedes tirar. Sí, sí. ¿Se entiende? Claro, el criterio eso de no pararlo y arrancarlo para no sumar arranques y paradas no corre tanto, digamos. Sí. Y tampoco prenderlo con mucha previsión, Claro. porque te va a contar el tiempo, aunque lo uses a baja carga. Excelente. Bueno. ¿Cómo venimos? ¿Cómo están? ¿Están con necesidad de parar un rato? ¿Creen que podemos seguir? ¿Cómo la ven? Con sinceridad, ¿no? ¿Están con ganas de ir a hacer tortas fritas? Hay que juntar agua de lluvia, según Flavio. Según sí. Miren que quien calla otorga, ¿no?
No queda mucho igual, no queda mucho igual. Bueno, Nadie dice nada. Están haciendo torta frita, parece. Tengo una pregunta sí, medio adelante. de curioso. ¿Viste los colectivos cuando están, como es, regulando, que no los apagan y eso? Sé que no estamos en lo mismo, pero son un motor de combustión. Me da intriga por qué no lo prenden y apagan. No sé cuál es el hecho de dejarlo regulando. Yo Ah, desconozco, pero por vale. ahí, Edu, no sé si... No, yo conozco los autos modernos para ahorrar combustible. En cada semáforo, a mí me pasó una vez, me di a prestar un auto y llegué al semáforo y se apagó el motor. Y cuando aceleré volvió a arrancar. No sé si tu pregunta iba apuntaba a eso. Claro, pero con los colectivos hacen lo contrario, digamos. Lo dejan prendido, Claro, Mm. quedan... sí, sí, No, yo y laburaba. básicamente muchas veces lo dejan prendido para mantenerlo en régimen y además porque hay que ver cómo está el sistema de ignición del colectivo. ¿Sí? En los motores no sufren, los diésel no sufren mucho, los motores de combustión interna Sí, además regulando. en Ralenti deben consumir bastante poco comparado Mm, con el uso, la sí. carga nominal, digamos. Ahí el desgaste es más por kilómetro que por horas de funcionamiento. Está. No, porque siempre en otro laburo que tenía, lo veía siempre, lo dejaban 5 o 6 horas prendido como si nada todo el día y no lo apagaban nunca. Digo, que capaz sabían. Siempre tuve intriga. Gracias, igual. Se lo podemos preguntar a Jorge Roca, a ver si sabe. No sé si lo harán, pero buena pregunta. Bueno, seguimos un ratito. Esto que viene también es bastante sencillo de comentarlo. Acá lo englobaban como los puntos débiles, ¿no?, de la máquina. Un punto débil que tiene es que la tecnología turbogas produce óxidos de nitrógeno y produce óxidos de azufre, ¿no? Y bueno, esto atenta contra el medio ambiente y hay normativa que ponen una limitación a las emisiones de estas sustancias, ¿no? Y que toda máquina tiene que cumplir. Lo que ocurre, lo que nos explica Tobías, ¿no?, siempre que nos da esta charla, es que los óxidos de nitrógeno se producen con altas temperaturas. En esas condiciones donde el nitrógeno reacciona con el oxígeno se producen los óxidos de nitrógeno. Entonces, una forma de mitigar la formación de los NOx es atacar los puntos calientes de la llama para disminuir la temperatura y con eso evitar que se formen los NOx o que se formen por debajo de los límites que impone la ley. Y para hacer eso, justamente para atacar la llama en los puntos más calientes y disminuir esa temperatura y hacer que no se formen los NOx, existen en esencia 3 sistemas. 2 de los cuales se usan bastante y uno que todavía nos comentó que él nunca lo vio, pero que sabe que existe. Uno de los que se usa mucho es este que se llama inyección de agua DEMI, agua demineralizada, agua donde es prácticamente H2O, digamos, tiene muy poca cosa que no sea H2O, es agua prácticamente pura, que se inyecta en la cámara de combustión atacando los puntos más calientes de la llama y con esto se mitiga la formación de los NOx. Como dice Edu, ¿no?, todo esto tiene detrás una complejización de la instalación, ¿no? Porque esa agua hay que producirla, ¿no? Y bueno, la turbina también tiene sistemas más complejos. Pero bueno, esto es inevitable, esto tiene que tenerlo porque si no, no cumple con la ley. Otro sistema para mitigar la formación de los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre. Bueno, esto otra cosa que suele comentar Tobías, que lo más complicado de tener controlados son los NOx. Y que cuando los NOx están controlados, generalmente los óxidos de azufre están controlados, digamos. Como que si tenés bien los NOx, los SOx van a estar bien. Entonces el foco se pone en los NOx. Otra forma de hacer lo mismo, ¿no?, de atacar los puntos calientes de la llama para que no se formen los NOx, es con un sistema llamado Dry Low Emission, que lo que hace es tomar aire del compresor, del mismo compresor de la turbina, y utilizarlo para atacar los puntos calientes de la llama, ¿no? Esto se usa bastante también, el Dry Low Emission.
Y otro sistema es hacer lo mismo, atacar los puntos calientes de la llama, pero con inyección de vapor, ¿no? Generalmente en instalaciones que cuentan con, o que tienen plantas que tienen mucha utilización de vapor, se puede utilizar, también inyectar directamente vapor en la cámara de combustión para el sistema de mitigación de los NOx y los SOx. Pero, como les comentaba, nos decía Tobías que él sabe que existe, pero nunca vio esto, ¿no? Que es más común ver el dry low emission y la inyección de agua DEMI. Bueno, preguntas que solemos hacer en los exámenes: ¿para qué se utiliza agua o para qué se puede utilizar agua en una planta de generación mediante turbina de gas, ¿no? Bueno, la respuesta puede venir por el lado de la inyección de agua DEMI o por el lado del sprint, de los sistemas sprint o sprint más chilling que discutimos hace un rato. Fede, una aclaración, simplemente. Sí, sí. Acá cuando Federico recién les mencionaba el tema de la formación de los NOx, el nitrógeno se debe a que justamente es uno de los componentes que viene con el aire, y los SOx, en realidad, si estamos utilizando combustible gaseoso, como es gas natural, justamente el combustible gaseoso, una de las ventajas que tiene el gas natural, que no tiene prácticamente porcentaje de azufre en su composición, con lo cual la formación de los SOx siempre es menor que la de los NOx. Y el tema de que ambientalmente las emisiones de estos gases son nocivas, es que justamente el azufre en la formación de SOx en conjunto con el agua forma lo que es el ácido sulfúrico, que es uno de los componentes de la lluvia ácida. Entonces es por eso que ninguno de estos dos están controlados de alguna forma, y hay que tenerlos bajo un cierto límite de las partes por millón que se emiten. Genial. Bueno, salimos de lo que son los sistemas para mitigar NOx y SOx. Vamos a hablar de esta cuestión que tiene que ver con el rendimiento a cargas parciales, ¿no? ¿Qué pasa cuando la turbina de gas está funcionando a una potencia por debajo de la potencia nominal? Y ocurre esto: siempre que la turbina esté funcionando a carga parcial, lo hace con menor rendimiento o con mayor consumo específico, ¿no? Es decir, la mejor condición en la que puede estar trabajando una turbina de gas es a plena carga, a carga nominal. Si trabaja a carga parcial, lo hace sacrificando rendimiento. Y toda máquina tiene un mínimo técnico, un valor, un cierto valor de potencia por debajo del cual directamente no puede funcionar. Y muchas veces, mucho antes que un mínimo técnico, hay un mínimo en el acuerdo, ¿no? El acuerdo que firma la generadora con Camesa, ¿no? Es decir, toda planta tiene su mínimo técnico, entre comillas, que es por debajo del cual, o sea, la mínima potencia que puede entregar. Que muchas veces responde a cuestiones técnicas y otras veces responde a cuestiones de contrato. Pero bueno, recuerden esta idea, ¿no? Que si la turbina funciona a carga parcial, lo hace con pérdida de rendimiento. El performance test. Cuando se construye una planta de generación mediante turbina de gas, al momento de concluir la fabricación de la planta, es decir, cuando se termina de montar, cuando se termina el montaje de la planta, se realiza siempre un performance test, ¿no? Que se rige por una norma, que es esta que está aquí, donde lo que se hace en esencia es verificar que la máquina entregue lo que dice que por contrato tiene que entregar, en términos de potencia, en términos, ahora lo vamos a ver, de potencia y de emisiones. La potencia que el fabricante de la turbina garantiza es potencia en condiciones ISO del aire. Nosotros vimos recién que las condiciones atmosféricas afectan mucho el funcionamiento de la máquina. Entonces, cuando venden una máquina, dicen que esa máquina genera 60 megawatts, son 60 megawatts siempre y cuando el aire esté en condiciones ISO, que son 15 grados Celsius, 60% de humedad relativa y altura sobre el nivel del mar, ¿no? Presión 1 atmósfera. Cualquier desvío de esa condición impacta
en el rendimiento de la máquina y en la potencia que entrega la máquina. Entonces, los datos que el fabricante que garantiza son estos tres: la potencia activa que la máquina va a entregar, el hit rate o consumo específico y las emisiones. Cuando se hace el ensayo y la máquina no cumple con la potencia activa o no cumple con el hit rate, se pueden aplicar penalidades por incumplimiento hasta un cierto límite, ¿no? Ahora, cuando la máquina no cumple con el tema de las emisiones, ahí es pasa o no pasa. Es decir, la máquina no puede funcionar si no cumple con las emisiones. Y ya pasa a una cuestión de daños y perjuicios, ¿no? Es un poco más delicada la cosa con las emisiones. Es decir, cuando la máquina no te da la potencia, no te da el hit rate, de alguna manera lo arreglan. Ahora, cuando no cumple con las emisiones, ahí es más complicado. ¿Cómo es un poco el proceso en el performance test? Bueno, se fijan cuáles son los datos garantizados del fabricante, se evalúan las condiciones del sitio en el momento del ensayo, ¿no? Se fija cuál es la temperatura, la humedad, la presión, se ejecuta el ensayo, se pone en funcionamiento la máquina y se hacen las correcciones. Es decir, vamos a imaginar que hacemos el ensayo hoy, ¿no? Hoy la temperatura no es de 15 grados. ¿O sí? 15 grados, ¿vos podés creer? Sí, justo dice 15, pero bueno. Bueno, la hacemos un día que No, la hace humedad 30 relativa. grados. Sí, Bueno. ahí la humedad nos fuimos. Pero vamos a un caso más extremo, ¿no? Un día donde hace 30 grados. Otra humedad, y imagínense que no está a nivel del mar, sino que está en otro lugar. Quizás en una ciudad que está a cierta altura sobre el nivel del mar. Entonces, para saber cómo tenemos que corregir los datos que garantiza el fabricante y adaptarlos a la condición de funcionamiento, se hacen unos cálculos que corrigen a la potencia teniendo en cuenta 8 factores. Y una vez que se corrige, se compara con los datos garantizados y se fijan si dan. Es decir, los datos garantizados son estos, pero la máquina rindió esto. Cuando uno corrige con las condiciones que está trabajando la máquina, obtiene los nuevos valores y esos son los que compara con los garantizados. Los corregidos, digamos. Los 8 factores que se tienen en cuenta para corregir la potencia son estos, ¿no? La temperatura de ingreso al compresor, la humedad relativa, la presión atmosférica, la pérdida de carga en el filtro, la pérdida de carga en chimenea, el poder calorífico del combustible, el factor de potencia y la corrección por edad de la turbina. Con cada uno de esos 8 factores hay justamente un factor que se calcula, ¿no? Factor es todo lo que multiplica, para afectar la potencia que está entregando la máquina en ese ensayo. Y una vez que se hace eso, se obtiene la potencia corregida. Y esta potencia corregida es la que se contrasta con la que el fabricante garantizaba. Es decir, el fabricante me decía que en condiciones ISO la máquina entregaba 60 megawatts, ponemos a rodar la máquina entrega 50, no es que ahí se arma el quilombo, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer es corregir la potencia y ver si la potencia corregida cumple con los 60 que garantizaba el fabricante. No la potencia de entrega de la máquina, sino la potencia corregida. ¿Se entiende? Porque muchos de los desvíos pueden ser por la condición en la cual está trabajando la máquina, no por la máquina en sí. Y para calcular estos factores se usan gráficos como el que está acá, ¿no? Este, por ejemplo, es la curva para corregir la temperatura, ¿no? Fíjense que 15 grados son 59 grados Fahrenheit. Ahí el factor de corrección es 1. Es decir, si la temperatura es 15 grados, no hay que corregir nada en la temperatura. Hoy, por ejemplo, si calculáramos este factor, como hace 15 grados afuera, el factor de temperatura es 1, no cambia. Ahora, fíjense qué pasa, si nos vamos a temperaturas más altas, este valor es menor, pero fíjense que como está puesto acá en el denominador, eso hace que la potencia corregida sea más grande, digamos, ¿no? A lo que voy es, la máquina va a entregar menos potencia que en condiciones ISO, entonces esto hace que sea más grande para ver si el dato garantizado está cumplido o no cumplido. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea del performance test? Por favor, esto creemos que es importante, así que si no se entiende lo volvemos a contar. Bueno. Y ahora sí, para ir terminando,
lo último, una animación de una máquina. Yo en su momento había elegido esta, porque como todavía siempre habla generalmente o de Siemens y de General Electric, había elegido otra, que esto es MAN. Es una turbina de gas. En realidad va a mostrar, lo voy poniendo mientras. Espero que no se salga, y si se sale... ahí. Es una familia de turbinas de la empresa MAN. Una es la MGT 6200, no tiene mucha importancia el nombre, pero es esta que muestra primero, que es una turbina con doble eje, que produce hasta 6,9 megawatts de potencia y está pensada para accionamiento directo, generalmente de compresores. ¿No? Esto podría ser utilizado en una planta de compresión como la que mencionaba Edu, ¿no? Una planta de compresión de gas natural, que se toma una pequeña porción de gas del gasoducto para alimentar esta turbina de gas, y con esta turbina de gas impulsar el compresor que eleva la presión del mismo gasoducto, ¿no? Es una lógica que se suele utilizar en los gasoductos. Bueno, el compresor tiene 11 etapas de compresión. La cámara de combustión trabaja a 15 bar, es decir, la relación de compresión de esta máquina es de 15 bar. Vamos a ver si adelantamos un poco. Ah, no me dejaba hoy, ¿no? Tendría que haberlo abierto en el navegador. Disculpen. Pero bueno, creo que voy a perder más tiempo si me voy al navegador que si esperamos un ratito. Fede, ahí atrás, fíjense que a la izquierda se muestra el motor impulsor, el burro de arranque. Exactamente. Sí. Para a comenzar a romper la inercia de la máquina. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Y las cámaras de combustión son más tipo nido. Sí. Bueno, ahí se ve el flujo de aire ingresando al compresor, atravesando las 11 etapas del compresor. Alcanza la presión de 15 bar, como les mencionaba. Acá, bueno, en la cámara de combustión se produce la mezcla del aire con el combustible y la combustión. Estos gases que expulsa la cámara de combustión se enfrentan con una turbina de 2 etapas que mueve el eje rápido. Y después tenemos que, fíjense que ahí se notan los dos ejes de la máquina, el eje rápido y el eje lento. Es decir, los gases se expanden parcialmente en estas 2 etapas, donde toda la potencia de estas 2 etapas se utilizan íntegramente para mover al compresor, y el resto de la energía térmica que tienen los gases se utiliza en esta otra turbina que está montada sobre otro eje, ¿no? Que esta directamente está acoplada al accionamiento, ¿no? Y acá vemos un difusor, ¿no? Por el cual se evacúan los gases de descarga de la máquina. Esta máquina que tiene los dos ejes separados, lo que comenta el fabricante es que es por una cuestión de flexibilidad en la operación. Este eje puede trabajar entre un 45 y un 105% de la potencia nominal de la máquina. Perdón, dije mal, de las RPM. Puede variar ampliamente las RPM sin que eso afecte al compresor porque está en otro eje. Y esta es la máquina que es la MGT 6100, que es un único eje, que esta se utiliza para generación de energía eléctrica, donde la condición de carga es estable, digamos. La otra, la que tiene los dos ejes separados, es para accionamiento directo de un dispositivo donde la carga puede ser variable, y esto es más pensado para la generación eléctrica, donde la carga es más estable, en términos de RPM, ¿no? Es más siempre lo mismo, ¿no? La condición de funcionamiento. La ventaja es un que motor tiene... estacionario, le dicen. Exacto. A los grupos electrógenos, a los motores de combustión interna asociados a un grupo electrógeno que siempre giran a las mismas RPM, le dicen motores estacionarios. Tienen un único régimen de trabajo. Una ventaja que tiene la turbina de la otra que mostraba, que tiene un único eje que se utiliza para la generación de energía eléctrica, es que tiene un 27% menos de piezas. ¿No? Es más sencilla. Es decir, cuando no es necesario tener dos ejes separados porque la carga no es variable, bueno, tener un único eje simplifica mucho la
la construcción de la máquina. En este caso, para este caso particular, tiene un 27% menos de piezas la que tiene un único eje, ¿no? Fíjense cuáles son las variables que entran en juego a la hora de pensar el diseño de una máquina. Obviamente que es algo que excede por lejos el alcance de lo que queremos que se lleven, pero bueno, algunas ideas para que tengan en cuenta. Y bueno, de vuelta se sale lo último y con esto terminamos. Quería mostrarle algunas fotos de plantas de generación mediante turbinas de gas reales, ¿no? Esto es una foto de la planta de generación termoeléctrica de Luján, cuando estaba en su etapa de montaje, ¿no? Ahí tienen dos turbinas, Siemens Trend 60. Antiguamente eran las turbinas Rolls-Royce, después Rolls-Royce se fusiona con Siemens, y ahora son las Siemens Trend 60. Dos equipos de estos que desarrollan poco más de 60 megawatts cada uno, ¿no? Recuerdan que el consumo de todo el partido de Luján, pico, o sea, cuando está a máxima carga todo el partido de Luján, son 75 megawatts. Cada una de estas máquinas desarrolla 60 megawatts. Es decir, con una máquina de estas podríamos mantener todo el partido de Luján y prácticamente no tenemos problema, salvo en los picos de consumo. O sea, tenemos el doble de lo que consume el partido de Luján en producción en esa planta. Es una planta que se utiliza para pico, por eso la mayor parte del tiempo la van a encontrar detenida, ¿no? Es raro cruzar y ver a las chimeneas expulsar gases calientes. Uy, perdón. Me hace este chiste, ahí vuelve. Y bueno, y esto es no es una imagen real, pero bueno, más o menos así se ve una turbina de gas cuando está situada en la planta, ¿no? Sí. Fíjate, Fede, ¿podemos mostrar las partes principales de este conjunto? Sí, de lo que se ve ahora. Sí, sí. Sí, bueno, ahí se ve lo que se llama casa de filtros, que es este cuadrado que está acá. Voy a poner... Acá están los filtros del aire de admisión, porque piensan que el aire tiene que llegar totalmente limpio al compresor. Sería una tragedia si entra una partícula de tamaño considerable a un compresor, puede ser un estrago, así que acá está la casa de filtros. Bueno, acá adentro está la turbina. Yo creo que ustedes lo deben ver un poquito más grande que yo. Se ve las cámaras de combustión, esos cilindritos que se ven ahí. Bueno, se ve el generador eléctrico acá atrás. La chimenea, ¿no? La descarga de los gases que salen de la turbina. No sé, Edu, si identificás algún otro sistema acá que valga la pena mencionar. No, y después no, las otras que son los conductos, las otras chimeneas son básicamente para ventilar, porque acá de alguna manera lo que mostró Fede, donde está la cámara de combustión y el compresor, faltan las tapas, Sí. Hay como una cabina cerrada. Exactamente. Entonces hay conductos también que ventilan porque hay riesgo, como hay mucho combustible y hay energía, hay riesgo de incendio. ¿Sí? Y muchas de estas plantas también tienen un sistema de mitigación de incendio, o sea, sistemas de inyección de un gas inerte para ahogar en caso de que haya incendio. ¿Sí? Claro. Eso, el riesgo de una fuga de incendio en un habitáculo cerrado, cualquier Claro, chispa va a el detonar. enclosure que le llaman, que es como este gabinete, por decirlo de una forma, donde está dentro de la máquina, que es como la casa de la máquina, que está ventilado y bueno, y tiene sistemas de emergencia contra incendio. ¿No? Sí. No sé si por ahí Edu, lo querías comentar cuando vimos en rojo que tenían los tubos con CO2, ¿no? Con dióxido. Sí. Inunda con CO2 toda la cabina, básicamente. Para ahogar el fuego, para que no tenga oxígeno y pueda apaciguarse sin traer daños a la máquina, ¿no? Pero eso le da mucha seguridad, ¿no? Porque se le han prendido fuego. Todavía decía que a ellos se le prendió fuego a la máquina. ¿Era la de Bragado o no? Una de las Bragados se prendió fuego, entonces, y tenía un sistema contra incendio. Algo falló. Pero bueno. Son, para que tengan una magnitud del costo de esta tecnología,
más o menos se calcula $1.000.000 el megawatt. Entonces, por ejemplo, la planta de Luján, que anda en el orden de los 120 megawatts de potencia, costó en el orden de $120 millones. Sí. ¿No? Más o menos para que tengan una Y idea. de lo que vos decís, Fede, lo complemento cuando viste las tablas con las características de las turbinas, heavy duty y aerodivada, ahí habla de un costo de la turbina, o sea, de este dispositivo. A esto hay que agregarle toda la obra civil, todas las instalaciones de agua, de combustible, y eso lleva a duplicar, o sea, creo que hablan de 30 y 40 centavos, 30 y 40 por ciento de esa inversión, o sea, $300.000 a $400.000, se lo lleva la turbina de gas. El resto se lo lleva la obra periférica para que esto funcione de forma correcta. Toda la obra eléctrica para la playa de maniobra eléctrica, sistemas de control para las instalaciones civiles para las personas. ¿Sí? Excelente. Bueno, voy a detener la grabación.